Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas tardes, compañeros maestro. Bienvenido, profesor. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, maestros. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de estudio del día de hoy. Recuerde, maestra, maestro, que esto que está viendo usted en pantalla es el tablero de estudio. Aquí en este tablero de estudio encuentra usted todos los materiales del estudio guiado y este tablero de estudio está disponible. Usted puede ingresar a él en la descripción del grupo de WhatsApp. Usted abre el grupo de WhatsApp en su celular y allí encuentra el enlace, el cual lo puede, pues, mi recomendación siempre es que lo abra desde la computadora. En mi caso, yo estoy desde la computadora y tengo una mejor experiencia de usuario al interactuar en el tablero. El día de hoy, 13 de febrero, abrimos la clase del día de hoy y el día de hoy vamos a ver los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, en preescolar, primaria y secundaria. Vamos a abrir lo que es el resumen digital. Recuerde, maestro, que el cuaderno de apuntes, este de aquí, es el que está disponible para que usted lo pueda descargar. Usted ingresa a ese cuaderno de apuntes y aquí encontramos la flechita para poder descargar y ese, si usted así lo desea, lo puede descargar, lo puede imprimir. Bien, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy para aprovechar al máximo el tiempo, maestros. ¿Qué documento vamos a estudiar el día de hoy? Recuerden que estamos en este momento del estudio guiado analizando el marco normativo. El marco normativo nos ayuda a tener una visión para mi función de dirección, mi función de supervisión. ¿Cuáles son los documentos normativos que van a guiar mi práctica directiva, mi práctica de supervisión? ¿Cuáles son esos documentos que debo de tomar en cuenta para el desempeño de mi función? El día de hoy vamos a revisar los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Veíamos anteriormente que en los documentos normativos anteriores, que una parte muy importante para poder garantizar el derecho a la educación es crear un clima de armonía, de convivencia, de inclusión en nuestra escuela, en nuestra zona escolar. Y la clave para que nosotros como directores, para que nosotros como supervisores podamos establecer ese clima escolar apropiado para la enseñanza y el aprendizaje, pues es teniendo protocolos que permitan la atención oportuna de casos de acoso escolar, medidas correctivas en caso de que se presenten y medidas preventivas para evitar que se presenten conflictos entre los alumnos en la dinámica escolar. ¿Qué les van a evaluar de este documento, maestros? Que en el desempeño de su función, ya sea de dirección o de supervisión, si usted asciende a subdirector, asciende a director, asciende a supervisor, asciende a jefe de sector, que en el ejercicio de cualquiera de esas funciones, en el ejercicio de su función, usted asuma el valor de la educación como un derecho humano de todos los niños, pero un derecho humano que les permita vivir con bienestar y buen trato a la vez que es un medio para la transformación y la mejora social del país. Entonces, nosotros como directores, como supervisores, como autoridades escolares, tenemos que garantizar que en nuestra escuela y en nuestra zona escolar predomine un clima, un ambiente escolar apropiado para la enseñanza. Entonces, vamos a partir de un concepto clave. Tener claro, maestros, a qué se refiere el acoso escolar. ¿Por qué? Porque en el examen nosotros vamos a encontrar distintos reactivos donde se hace referencia al acoso escolar. Entonces, lo que me interesa a mí en este momento es que nosotros primero tengamos claro el concepto, los distintos tipos, para cuando el día del examen le demos lectura a un reactivo en el que se haga alusión a este concepto o los tipos de acoso escolar, podamos nosotros deducir las características y en consecuencia determinar cuál sería el actuar correcto de ese docente, de ese director, de ese supervisor para garantizar una convivencia armónica, pacífica, inclusiva y democrática en ese plantel, en esa zona escolar.
El acoso escolar se refiere a una conducta intencional. Hay una intención de molestar. Es una conducta direccionada, va hacia un alumno en particular. Es frecuente y en desigualdad de poder. Desigualdad de poder, ejemplo, desigualdad de poder físico. Un niño es más fuerte que el otro. Desigualdad de edad, los alumnos de tercero de secundaria hacia los alumnos de los grados menores, los alumnos de primaria mayor hacia los alumnos de primaria menor, los alumnos, en este caso de tercero de preescolar, hacia los alumnos de primero o segundo de preescolar, o bien en el mismo grado por los meses, pues esta desigualdad de poder en la madurez de los niños. Desigualdad social, económica, entre otras. Es decir, hay una desigualdad de poder entre el agresor y su víctima, que se ejerce entre las y los educandos en el entorno escolar. Aquí hay que aclarar un punto muy importante para no confundirnos, maestros. El acoso escolar, el acoso escolar se da entre alumnos. Un alumno ejerce violencia hacia otro alumno. O en plural, alumnos hacia alumnos, pero es entre los alumnos, el acoso escolar. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay otro concepto, maestros, que se llama maltrato. El maltrato escolar, porque ocurre en la escuela, el maltrato escolar, este se da el maltrato cuando un adulto que ejerce poder sobre los niños, que puede ser el director, el maestro, personal de apoyo, ejerce violencia sobre un alumno en la escuela. Ahí estamos hablando de maltrato escolar. Entonces, acoso escolar es cuando estas conductas se dan entre los alumnos. El maltrato escolar es cuando un adulto en la escuela, un profesor, un director, subdirector, hacia los menores. Entonces, para tener claros estos conceptos, es distinto el acoso escolar de el maltrato escolar. El maltrato escolar, recordemos, es un adulto hacia los niños. El acoso escolar se da entre los niños. Entonces, partiendo de estos conceptos, es cuando se ejerce generalmente en privado, porque los niños no se quieren exponer a que su maestro los vea, a que el director los vea, les llame la atención y active un protocolo que se tenga en la escuela lejos de los ojos de los adultos, regularmente en espacios, en la hora del descanso, allá por los bebederos, allá por detrás de las aulas, en los baños, en espacios lejos de los roles de guardias que asignamos como directores, lejos de la guardia que está realizando el maestro. Y este acoso escolar lo realiza un alumno hacia otro alumno con el objeto de someterlo con el objeto de explotarlo, que haga algunas acciones a nombre de él o porque él se lo está solicitando, o bien por el simple hecho de causar daño. Entonces, el maltrato escolar nosotros, dependiendo de cómo se dé, podemos clasificarlo en cuatro tipos el acoso escolar físico, el acoso escolar socioemocional, el acoso escolar verbal y el ciberacoso. Es la clasificación del acoso escolar. Vamos a revisar las características para poder reconocer en qué momentos se presenta en nuestra escuela, en nuestra zona escolar, cada tipo de acoso escolar. El acoso escolar físico. Este acoso escolar físico se refiere a las agresiones que un alumno realiza hacia otro alumno en repetidas ocasiones. En repetidas ocasiones tenemos casos en donde nuestros alumnos que son víctimas sufren golpes. Un niño que en desigualdad de poder, más grande, de mayor edad, de una posición social mayor, golpea a otro niño, a su víctima, en repetidas ocasiones. Le causa heridas.
Le causa una zancadilla que hace que se tropiece, que se caiga. Le da patadas, empujones, tirones de cabello. Lo encierra, por ejemplo, en el salón, en la bodega y no lo deja salir. O bien está el baño y el baño está sucio. Digamos que hubo una situación por ahí, un accidente en el baño y lo encierran ahí en el baño, lo obligan a entrar ahí al baño porque está sucio y para que él tenga esta experiencia desagradable con ahí en el baño. Todos estos son ejemplos, maestros, de acoso físico. El que le den golpes a un niño, le causen alguna herida, le den una zancadilla, una patada, empujones, tirones de cabello entre las niñas, entre los niños, que sean encerrados contra su voluntad en algún lugar, que sean obligados a entrar a un sitio, son algunos ejemplos de acoso escolar físico. Donde en este caso las víctimas, deben de obedecer bajo coacción o son objeto, sin permiso alguno, de desaparición, daño, destrucción o se les esconde algún bien personal. Por ejemplo, una situación típica que la palabra aquí sería normalizar. Este es nuestro problema como docentes, como directores, y es algo que hay que evitar muchísimo, futuros directores, futuros supervisores. El hecho de que normalicemos ciertas conductas o ciertas acciones. Voy a poner un ejemplo. El niño Santos se acerca con el maestro de grupo y le externa al maestro de grupo que le escondieron su libreta, que no tiene el material, que la tenía sobre el banco, fue al baño, regresó y ya no estaba su libreta, que alguien se le escondió. Y entonces la actitud del docente es, muchachos, por favor, no estén jugando así, devuélvanle su libreta, déjenle la libreta ahí a Santos, después se va a atrasar. Y el maestro continúa. Ya le regresaron la libreta. Ándale, muchachos, regresen la libreta. No sean así, no estén jugando así, no se lleven así. O en el peor de los casos, ahorita te la dan, hijo, no te preocupes. Mientras escribe en otra cosa. Normalizamos nosotros como que, es parte de el juego, es normal que jueguen así los niños. Nosotros tenemos que evitar normalizar golpes. Es que juegan muy brusco y es un deporte de contacto, juegan muy brusco, así es. Heridas, pues es que hay que tener cuidado, es normal que cuando estén así se puedan ocasionar una herida. Zancadillas, patadas, empujones, tirones de cabello, tenemos que evitar normalizar. No es normal que un niño, una niña, le tire del cabello a su compañerito, a su compañerita. Debemos de dejar de normalizar esas situaciones porque estamos hablando de un acoso físico. Ahí, ante nuestros ojos, fue una ocasión, pero ya ha sucedido en repetidas ocasiones y han sido lejos de los ojos de nosotros como docentes. En esa ocasión nos tocó presenciar, pero tenemos que darle la importancia que corresponde a estas situaciones porque esto ocasiona un problema para nosotros en la escuela porque esto va a originar una deserción por parte del alumno. El niño ya no va a querer ir a la escuela porque el niño tuvo una situación de acoso escolar del tipo físico, reporta a la autoridad al docente, el docente hace caso omiso y entonces el niño le dice en casa, no mamá, ya no voy a ir porque en la escuela me molesta, en la escuela me pegan y la maestra no hace nada, la maestra no dice nada. Entonces tenemos que nosotros dejar de normalizar el hecho de que le escondan o dañen las pertenencias, los útiles escolares a los compañeritos, que destruyan por ahí alguna de las pertenencias, que le escondan algún bien personal. Son otros ejemplos de acoso escolar del tipo físico. Después tenemos el tipo de acoso escolar socioemocional. Este acoso socioemocional hace referencia, maestros, a los comportamientos entre pares, entre los niños. Pero estos comportamientos tienen un objetivo. Buscan el comentario que hace el niño Santos respecto a su compañerita o a su compañerito, lo hace porque quiere lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales.
El objetivo del niño Santos de hacer un comentario de su compañerito es porque quiere que su compañerito lo dejen solo, quiere aislarlo, quiere marginarlo, quiere que lo ignoren, quiere dar una mala imagen o avergonzarlo en público. Por ejemplo, vamos a suponer que el niño Rodrigo hace un comentario en público del niño Santos y el niño Rodrigo dice, oigan, ya no se junten con Santos, no se baña, huele bien feo, huele a patas, dice el niño Rodrigo. Y entonces todos los niños se empiezan a reír y entonces se empiezan a alejar del niño Santos. ¿Qué logró el niño Rodrigo en este acoso socioemocional? Aislar al niño Santos, marginar al niño Santos, que se empiece a ignorar al niño Santos, dar una mala imagen del niño Santos, avergonzar al niño Santos. Entonces, el acoso escolar del tipo socioemocional, maestros, busca lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales. Los compañeritos que antes se juntaban con el niño Santos, que convivían con el niño Santos, cada vez lo van a hacer en menor medida porque ya el niño Santos da una mala imagen y juntarse, reunirse, convivir con él, pues a ellos también les va a ocasionar una mala imagen a partir de los comentarios que hizo el niño Rodrigo. Entonces, aquí estamos hablando de un acoso socioemocional, cuando se busca lesionar emocionalmente las relaciones de convivencia que tiene el niño con sus compañeritos, con sus amigos. El otro tipo de acoso escolar es el acoso verbal. El acoso verbal se refiere a las expresiones que pueden ser de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es cuando un niño en su cara, frente a él o que él escuche, hace algunas expresiones con palabras desagradables, con palabras agresivas. Por ejemplo, burlas, insultos son ejemplos de acoso escolar verbal. Sobrenombres, el ponerle un nombre de chaparro, flaco, gordo, estos sobrenombres a partir de su complexión física. Chismes o amenazas que lo hacen de manera directa o de manera indirecta, esas palabras desagradables, estamos hablando de un acoso verbal. Quizá en este momento usted puede decir, profesor, oiga, profe, ¿cuál es la diferencia entre el acoso verbal y el acoso socioemocional? Porque en el acoso socioemocional, profesor, pues los chismes es un ejemplo de un acoso socioemocional. El decir cosas falsas para lesionar las relaciones interpersonales que tengan los niños. Ahí ya me genera confusión, profesor, entre el acoso verbal y el acoso socioemocional. La clave, maestros, aquí es esto, la intención. Si gustan ponerle por ahí una marquita, una clave, la diferencia entre el acoso verbal y el acoso socioemocional es la intención. ¿Cuál es la intención del niño? En este caso, en el acoso escolar del tipo verbal, la intención es humillar o intimidar al niño. No le interesa, en este caso, aislarlo de sus amigos, de sus compañeros. No le interesa. Este niño, el niño solamente quiere humillarlo, quiere intimidarlo. No le interesa si se siguen juntando con él o no se siguen juntando con él sus compañeritos. Por eso, este hace insultos, burlas, sobrenombres, esas palabras desagradables. Entonces, la clave para diferenciar el acoso socioemocional del acoso verbal es la intención. Si regresamos nosotros al acoso socioemocional, recuerden que la intención es aislar al niño de estas relaciones interpersonales de convivencia que tiene con sus compañeritos, que ya no se junten con él. En el acoso verbal no interesa aislarlo, lo que interesa es humillarlo, lo que interesa es intimidarlo. Entonces, esa sería la diferencia, maestros, entre el acoso verbal y el acoso socioemocional, la intención del acoso escolar. Y el ciberacoso. El ciberacoso hace referencia a la publicación o el envío de mensajes electrónicos. Cuando hablamos del envío de mensajes electrónicos, en mi contexto, maestros, donde principalmente se da es en el nivel de secundaria. En el nivel de primaria, primaria mayor, es en menor medida. En mi contexto, los niños de primaria están muy metidos en el TikTok y en el TikTok son los mensajes.
En el nivel de secundaria, en mi contexto, los niños están muy metidos en la parte del Instagram. Y en el Instagram es donde tienen estos contactos. Ya no es en el Facebook como éramos nosotros anteriormente, por las edades de mis alumnos, en este caso en mi contexto en el que yo estoy, es a través del Instagram que se envían mensajes. Entonces, es hacer publicaciones, enviar mensajes electrónicos a través de estas redes sociales. Yo les menciono estos ejemplos de mi contexto, pero puede ser por WhatsApp, puede ser correo electrónico, puede ser Snapchat, puede ser TikTok, Instagram, Threads, Twitter, cualquiera de las redes sociales, siempre y cuando sea a través de un mensaje electrónico donde se incluyen textos, es decir, un escrito donde en texto solamente, imágenes, algún meme. Ahorita están muy de moda, maestros, y es algo en lo que nosotros nos estamos enfrentando. Si usted es de secundaria, de primaria, quizá también esté sucediendo lo mismo en su contexto, que hacen stickers a partir de una imagen chusca de un niño o le agregan ahí algunos objetos y lo hacen sticker y entonces lo comparten como sticker en WhatsApp, lo comparten como sticker en alguna red social. Es a lo que nos hemos enfrentado nosotros, que un alumno hizo sticker del rostro de alguna expresión de algún compañerito y lo están utilizando como sticker para burla y demás. Comparten videos. Todo esto que comparten en estas publicaciones, estos mensajes electrónicos, tienen una finalidad por parte del niño agresor o de los agresores, y el objetivo es amenazarlos, atacarlos, difundir rumores, humillar a una o un educando o utilizar imágenes sin su consentimiento a través de plataformas digitales como redes sociales, mensajería instantánea y de texto. Entonces, cuando se utiliza estas mensajerías instantáneas, estas redes sociales donde se hace una publicación o se envían mensajes de manera electrónica, estamos hablando de un acoso escolar, pero como es a través de redes sociales de mensajería instantánea, estamos hablando de ciberacoso. Exactamente, maestra Marcela, donde en mi contexto, por ejemplo, en Instagram, crearon una página de Instagram donde quemaban a los estudiantes y, por ejemplo, era una publicación, un texto, un párrafo de manera anónima y recibimos y describían y Santos es un alumno, esto, y describen algunos adjetivos descalificativos hacia el niño y lo comparten ahí en esa página de manera anónima con la intención de humillar a sus compañeros. Entonces, sí se presenta principalmente en el nivel de secundaria y es una situación donde estamos hablando que se trata de un acoso escolar. Ahora, vamos a ver qué dice este protocolo. Ya vimos los conceptos. Primero, para mí es muy importante que usted tenga claro los conceptos, porque yo soy de la idea, mi experiencia en estos acompañamientos me ha enseñado que en la medida que usted tenga claros los conceptos, los va a poder aplicar y los va a poder identificar en los planteamientos, en los reactivos el día del examen. Por ello es muy importante primero tener claro qué es el acoso escolar, los tipos de acoso escolar, para ver de qué manera vamos a intervenir, cómo vamos a actuar. Ahora, estos protocolos de atención para la erradicación del acoso escolar, vamos a ver, yo director, yo supervisor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer al respecto cuando identifique este tipo de situaciones en mi escuela, en mi zona escolar? Estos lineamientos nos hablan cómo debemos de atender nosotros estos casos de acoso escolar, de cualquiera de los tipos, ya sea físico, verbal, socioemocional o el ciberacoso, cualquiera de ellos. Y nos menciona que estas siglas, maestros, si gustan escribirlo por ahí por un ladito, representan autoridad educativa local. La autoridad educativa local hace referencia a la Secretaría de Educación del Estado, por ejemplo, la Secretaría de Educación del municipio, por ejemplo, hace referencia a la autoridad educativa local ahí donde estamos nosotros. Entonces, en el ámbito de sus atribuciones, brindará atención a víctimas y posibles víctimas de acoso escolar a través de cuatro momentos. Esto es importante porque son cuatro momentos
a través de los cuales usted como director, usted como supervisor va a llevar la atención de un caso de acoso escolar. No es de que usted presenció una situación de acoso escolar y se va a ir directamente a la intervención. No, nosotros tenemos que ver, dependiendo de la situación del acoso escolar, en qué momento es en el que nos encontramos para brindar la atención a un caso de acoso escolar. ¿Cuáles son esos 4 momentos? Primero es la detección. Tenemos que detectar el posible acoso escolar. Tenemos que darnos cuenta primero que se trata de una situación o que hay indicios de un posible acoso escolar. Es lo primero, detectarlo. Es muy importante para nosotros como directores, como supervisores, poder detectar esas situaciones de acoso escolar, porque recuerden, algo característico del acoso escolar es de que los niños van a realizar este acoso escolar lejos de la vista de la autoridad, lejos de donde estemos nosotros, donde estén ellos aislados. Entonces tenemos que detectar, y hay un problema que tenemos, maestros, y es de que la gran mayoría de las víctimas, de los alumnos que son víctimas de acoso escolar, no reportan, no externan la situación por la que están viviendo. Entonces nosotros como directores, nosotros como supervisores, tenemos que desarrollar habilidades de detección. Usted recordará que cuando usted estuvo como docente, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, usted desarrolló habilidades como maestro. ¿A qué me refiero? Usted estaba en el pizarrón copiando algunas instrucciones, algún ejercicio, pero usted pareciera que tenía ojos en la espalda y estaba al pendiente de quién estaba trabajando, quién estaba poniendo atención, quién no, o cuando usted iba a revisar un proyecto en un equipo, estaba con el equipo A físicamente, pero estaba prestando atención al equipo D, al equipo C. Esas son habilidades a lo que me refiero que usted desarrolló, es decir, usted aprendió que si se metía de lleno al equipo A, le iba a generar indisciplina a los otros equipos porque no estaba al pendiente usted de lo que estaba sucediendo en los otros equipos. Entonces son habilidades que usted desarrolló. Ahora como futuro director, como futuro supervisor, usted tiene que desarrollar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, como supervisor, cuando usted llega a una escuela, usted sí llega a la escuela, se presenta con el director, pero como bien lo menciona la maestra Karen, usted va a desarrollar habilidades de observación, donde usted pasa su vista así por la escuela, va a identificar, a ver, allá hay un vidrio roto, eso representa un área de peligro para los alumnos. Aquella barda está en malas condiciones, representa un riesgo. Allá la maleza, la hierba está muy alta, es una zona de riesgo para los... Y usted simplemente con el hecho de llegar y dar la vuelta, prestó atención a muchísimos elementos que pueden representar un riesgo para los alumnos. A eso me refiero, futuro director, futuro supervisor, que usted va a ir desarrollando habilidades que le permitan desempeñar de mejor manera su función de dirección o de supervisión. En este caso, para la detección, porque como le menciono, no todos los niños se van a acercar con usted para decirle que son víctimas de acoso escolar. Ya una vez que hemos detectado un caso de acoso escolar, hemos detectado a una víctima, una posible víctima de acoso escolar, sigue la notificación. Tenemos que informar. En este caso, dependiendo del tipo de acoso escolar, es informar a la autoridad correspondiente. El docente nos tiene que informar a nosotros como directores. Si es un acoso escolar grave, yo, director, le tengo que informar a mi supervisor, dependiendo del tipo de acoso escolar que estemos enfrentando. Ya después de que notifiqué la situación, que notifiqué el caso de acoso escolar, sigue la intervención. La intervención se refiere a la respuesta. ¿Qué voy a hacer yo como director? ¿Qué voy a hacer yo como supervisor? Y ya una vez que le di respuesta, sigue el seguimiento. ¿De qué manera voy a estar yo al pendiente, en este caso, sobre cómo va evolucionando el caso tanto para la víctima como para el alumno agresor? Vamos a revisar estos 4 momentos detalladamente porque son muy importantes y es
el cómo usted va a realizar acciones en su escuela, en su zona escolar, para atender cada uno de estos momentos para brindar atención a víctimas o posibles víctimas de acoso escolar. Primero, en cuanto a la detección. A ver, ¿cómo va a ser este proceso de detección? ¿Cómo vamos a detectar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros como directores, como supervisores, de que estamos ante un posible caso de acoso escolar? Un posible caso de acoso escolar. No tenemos tampoco que dar por hecho que se trata de un caso escolar. Tenemos que investigar, tenemos que indagar como directores, como supervisores, conocer el contexto, ver qué es lo que sucedió. Entonces, por ello, se menciona que un posible caso de acoso escolar, necesitamos confirmarlo. Y va a ser principalmente a través de dos habilidades que usted tiene que desarrollar, maestro, como futuro director, como futuro supervisor. Como bien lo mencionaban ahí en el chat, la habilidad de la observación. Usted tiene que desarrollar la habilidad de observación en sus alumnos. Por ejemplo, un gran reto que tienen las directoras de preescolar es desarrollar esta habilidad de observación con los pequeñitos. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. Tenemos que el niño Santos es hijo de papás divorciados. La mamá lo tiene de lunes a viernes en casa, convive con él, y el papá los fines de semana se lleva al niño con su otra pareja, con sus hermanastros y demás. Entonces, puede resultar un caso en el que el día lunes el papá va y deja al niño al jardín, al preescolar, y lo deja ahí en la escuela y en la hora de la salida va la mamá a recogerlo. Pero cuando lo recoge la mamá, nota que el niño trae unos moretones, trae unos rasguños en los bracitos, en las piernitas del niño. ¿Qué creen que va a hacer inmediatamente la mamá de este niño? Se va a ir contra la maestra, se va a ir contra la directora, porque al niño lo agredieron en la escuela, porque el niño trae, en este caso, signos visibles de acoso escolar del tipo físico, donde otro niño lo rasguñó, donde otro niño lo arañó. Pero gracias a que la directora desarrolló su habilidad de observación, la maestra también notó que cuando el niño Santos llegó al jardín, llegó a la escuela, traía estos moretones, estos rasguños y se entrevistó con el niño. Por lo que a la hora de la salida o le llamó por teléfono, le externa esta situación a la mamá. Señora, cuando recibimos al niño Santos, notamos esto y esto. ¿Todo bien? ¿Qué pasó el fin de semana? Y entonces ya estamos deslindando responsabilidades. Pero si no tenemos desarrollada esta habilidad de observación, son algunos casos, algunas situaciones que nos podemos enfrentar en nuestro día a día. En el caso del reconocimiento de comportamientos es otra habilidad que tenemos que desarrollar como directores, como supervisores. Esta se da en todos los niveles y trata, maestros, principalmente cuando usted conoce a sus alumnos de su escuela. Usted conoce a los niños y usted sabe que el niño Santos es un niño muy extrovertido. El niño Santos le gusta convivir con sus compañeros, se la pasa bromeando, es un niño muy alegre. Y entonces usted empieza a notar que el niño Santos anda por allá solito, aislado, se encuentra lejos de sus compañeros y tiene un comportamiento distinto a lo habitual. Entonces, gracias a la observación, usted ha detectado, está reconociendo el cambio en el comportamiento del niño Santos. ¿Qué indicios nos está presentando esta situación? De que estamos ante un posible caso de acoso escolar. Y lo hemos detectado, la detección ha sido gracias a la observación y al reconocimiento de comportamientos. Entonces,
La observación y el reconocimiento de comportamientos en las y los alumnos que manifiestan al ser víctimas, espectadores y educandos que realizan conductas de acoso escolar sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos para la notificación inmediata y el esclarecimiento de la situación y establecer medidas de protección, nosotros vamos a asegurarnos de que se trata o a descartar un posible caso de acoso escolar. Cuando nosotros tenemos indicios de un posible caso escolar, tenemos que actuar de manera correcta. Nosotros como autoridad, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, tenemos que esclarecer la situación y establecer las medidas de protección. Hay protocolos, no me voy a ir inmediatamente contra el niño que agredió. No, primero tengo que asegurarme de proteger a la víctima, proteger al niño. Entonces, en la detección de un posible caso de ciberacoso, que es a través de las redes sociales, ¿cómo lo vamos a detectar? Ese caso de ciberacoso. Sí, pues fue por mensaje y yo ni siquiera tengo esas redes sociales. Ni siquiera estoy registrado en esas redes sociales. ¿De qué manera me voy a dar cuenta o de qué manera voy a detectar un posible caso de ciberacoso? Regularmente nos van a mostrar evidencia y entonces nosotros tenemos que observar ese material multimedia donde se vulnera a un menor y que es presentado ante alguna autoridad del plantel educativo. ¿Qué es lo que se, qué es lo que suele pasar o lo que me ha pasado a mí, maestros, en mi experiencia? Que van alumnos a mostrarme ese material multimedia, que van padres de familia a mostrarme ese material multimedia. Aquí hay una situación muy importante que usted debe de considerar, futuro director, futuro supervisor. Con base en mi experiencia, he tenido algunas situaciones en las que va una alumna y me muestra este material multimedia. Y cuando yo observo el material multimedia, supongamos que fue un texto donde emiten juicios hacia una compañerita. Es un texto. En ese texto, en ese mensaje, pues aparece el nombre de usuario que escribió ese texto. Me han pasado, por experiencia, maestros, casos en los que otro compañerito se creó una cuenta a nombre de el Niño Santos para culpar al Niño Santos de esa situación. Ahí está la evidencia. Ahí dice Santos. Pero ya después de indagar, el Niño Santos me muestra, profesor, mire mis conversaciones. Yo en ningún momento he escrito, este es mi perfil, profesor, no es el mismo perfil. Vea el nombre de usuario y el nombre de usuario que está ahí. Alguien me quiere inculpar en esa situación. Otras situaciones en las que hay un grupito de amigas, y ese grupito de amigas se comparten, como son muy unidas, se comparten sus usuarios y contraseñas. Me tocó un caso, una ocasión en la que una niña, la niña A, utilizó la cuenta de la niña B para escribir, para mandar un mensaje ofensivo donde todo aparentemente apuntaba a que la niña B había sido la responsable porque el mensaje salió de su cuenta, resulta que fue su compañerita en una tarde que se reunieron donde pues comparten usuarios y contraseñas y desde ahí salió el mensaje. Entonces, ¿por qué les comento esto, directores, supervisores? Porque aunque estemos observando el material multimedia donde se esté vulnerando al menor, nosotros tenemos que considerar, tenemos que indagar muy bien las situaciones dependiendo del caso que se esté presentando, por, porque al menos a mí me ha pasado este tipo de situaciones, maestros, y el indagar me ha permitido poder actuar de manera correcta y sobre todo algo que yo les digo a los padres de familia y a los alumnos, de manera justa.
para esclarecer una situación o para actuar de acuerdo a protocolo. Entonces, sí es muy importante que aunque nosotros lo estemos viendo ahí, y ahorita hay una situación todavía más difícil. Ahorita existe algo que se llama inteligencia artificial, la IA. Esta IA, esta inteligencia artificial, actualmente en mi contexto donde los alumnos tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, tienen acceso a Internet, con una fotografía de una persona y un audio de 15 segundos, yo puedo pedirle a la IA, a la inteligencia artificial, que esa persona de la fotografía diga un texto que yo inserté en la inteligencia artificial. Entonces, aparentemente lo está diciendo la persona, pero no es la persona, es una inteligencia artificial que lo está haciendo. Entonces, hay muchísimos casos en este tema del ciberacoso, por ello hay que apoyarnos con profesionales, hay que recurrir con las personas que nos pueden brindar una correcta orientación, maestros, para poder atender. Como bien lo menciona el profe Hugo, en este caso está la policía cibernética, hay distintas instancias, pero quería yo mencionarles mi experiencia en estos casos para que usted amplíe su panorama y usted reconozca algunas situaciones que pueden llegar a presentarse en su contexto y de esa manera, ya en la práctica, usted no se deje llevar por lo primero que ve, sino que tenemos que indagar un poco para tener la certeza y ser justo con los protocolos que vamos a implementar. La detección de un posible caso de acoso escolar, el detectar un posible caso de acoso escolar, puede realizarse por parte de los niños, por parte de la mamá, el papá, el tutor, así como cualquier otra figura educativa. Vamos a poner un ejemplo. El niño Santos es víctima de acoso escolar. Es víctima de acoso escolar, pero el niño Santos él no se acercó conmigo como director para informarme que lo estaban molestando física, verbal, socioemocionalmente o a través de un ciberacoso. Lo hizo el niño Pedro, un compañerito. Un compañerito de él detectó que lo estaban molestando. La mamá se acerca conmigo como director para informarme que a su hijo lo están molestando. El papá acude conmigo para informarme que a su hijo lo están molestando. La abuelita, que es quien tiene la tutela del niño, se acerca conmigo para informarme que al niño trae signos de violencia, de acoso escolar del tipo físico, y la abuelita es quien ha detectado ese acoso escolar. El maestro de educación física se acercó conmigo para informarme que durante la guardia detectó que al niño Santos lo estaban molestando por ahí acerca de los baños. ¿A qué me refiero con todo esto, maestros? Que el detectar, el darme cuenta de un posible caso de acoso escolar, lo puede hacer cualquier compañerito, cualquier alumno, la mamá, el papá, el tutor o cualquier figura educativa. La detección también surge por los comentarios o los espectadores de este tipo de violencia. Está usted pasando en su rondín habitual, está pasando por en la hora del descanso, por ahí donde están sus compañeros, donde están los niños comiendo y usted escucha una plática ahí en un grupito. No, hombre, y luego le sacó sangre ahí en el baño donde le pegó. Y usted escuchó, le sacó sangre en el baño donde le pegó. ¿Qué sucede? Usted detectó un posible caso de acoso escolar, lo detectó gracias a los comentarios de quienes, de los espectadores, de quienes vieron ese tipo de violencia. Esos espectadores, ninguno de ellos fue a informarle a usted como director, pero gracias a que usted escuchó esos comentarios, de los espectadores, usted ya detectó un posible caso de acoso escolar.
Sí me estoy explicando, maestros, de cuáles son las posibles situaciones en las cuales podemos detectar un posible caso de acoso escolar, porque recuerden, el niño no va a venir a decirme, el niño no se va a acercar en la mayoría de los casos por temor a que alguna amenaza, por alguna situación. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar habilidades y hay ciertas personas que van a contribuir con nosotros para detectar esos posibles casos de acoso escolar. Ante esto, la autoridad educativa local lo que hace es promover guías de observación de indicadores. En esas guías de observación son listas de cotejo donde viene una lista de cotejo para algún tipo de acoso escolar. Si nosotros observamos alguna de esas este, prácticas que aparecen en la lista de cotejo, pues estamos posiblemente ante un posible caso de acoso escolar. Lo que hace la autoridad educativa local es proporcionarnos ese material, proporcionarnos guías de observación donde encontramos nosotros posibles indicios donde si nosotros identificamos ese comportamiento, ese actuar de los niños, nos suena la alarma de que posiblemente estamos frente a un posible caso de acoso escolar. Entonces, la autoridad educativa local proporciona ese material y factores de riesgo. ¿Dónde podría ser un factor de riesgo? ¿Qué situación podría ser un factor de riesgo de acoso escolar? O bien ciberacoso en el plantel educativo, a fin de reconocer cuáles son las características de este tipo de violencia, poder documentarla y notificar los, en este caso, posibles casos. Entonces, son, digamos que, los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, ya detectamos un posible caso de acoso escolar. Recuerdan que el primer paso es la detección. Ok, ya un niño se acercó a decirme que al niño Santos lo molestan sus compañeros, el profesor de educación física observó la agresión, la abuelita se acercó conmigo, el papá vino conmigo, un compañerito vino conmigo, entonces ya hemos detectado un posible caso de acoso escolar. ¿Qué sigue después de que detectamos? La notificación. ¿Qué es notificar, maestros? Notificar es informar. Notificar es informar. ¿A quién vamos a informar o a quién se debe de informar de un posible caso de acoso escolar? A la autoridad inmediata o bien a la autoridad competente. Si el niño fue el que detectó, le va a informar a la autoridad, al maestro o al director. Si el maestro de educación física fue el que detectó el acoso escolar, le va a informar al director, porque es la autoridad. Le va a informar al subdirector, porque es la autoridad. Es decir, cuando se detecta un acoso escolar, un caso de acoso escolar, el protocolo establece que se debe de informar a la autoridad. Quien sea que lo haya detectado, tiene que informar a la autoridad. La abuelita fue con el director, ¿a qué? A notificarle, a informarle que su nieto, su nieto había sido víctima de acoso escolar del tipo físico. Entonces, cuando el papá va con nosotros como director, cuando el tutor va con nosotros, a informarnos, nos está notificando. ¿Qué es lo que se hace cuando se nos notifica de un caso de acoso escolar? Nosotros, como parte de estos lineamientos del protocolo para la erradicación del acoso escolar, se menciona que debemos de tener un cuerpo colegiado, compañeros maestros, que nos van a ayudar a resolver de manera colegiada estos casos de acoso escolar, donde este cuerpo colegiado, compañeros maestros, un grupito de maestros, vamos a valorar los hechos y a las madres, padres, tutores, ya después de que se valoraron esos hechos de los involucrados y en el caso de ciberacoso, pues tenemos que informar a las autoridades competentes para eliminar contenido si está en las redes, si se trata de un ciberacoso,
considerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes por algún medio de comunicación bajo los principios de no revictimización y confidencialidad. ¿A qué se refiere de no revictimizar a los niños? Supongamos que el niño narra o que al niño muestra las evidencias de o narra lo que sucedió al director. Llega el supervisor y el supervisor no debe decir, el director no le debe decir al niño, a ver, platica, lo mismo que me dijiste a mí, mijo, díselo ahora al supervisor. El niño ya no debe de volver a vivir esa situación por la que atravesó. Entonces, tenemos que evitar difundir nuevamente esas situaciones. Entonces, de aquí me interesa, maestros, que tengamos claro, notificar es informar. ¿A quién se va a informar? A la autoridad inmediata, a la autoridad competente. Ahora, ¿cómo va a ser esa notificación? La notificación de un posible caso de acoso escolar o bien ciberacoso, ¿por quién puede ser emitida? ¿Quién puede decir, en este caso, quién puede externar? Primero, la víctima, el niño. El niño puede ir con usted como director y decirle, maestro, me pegaron en el baño. Maestro, me empujaron. Entonces, ahí tenemos un caso donde la víctima está notificando. ¿Qué dijimos que era notificar? Informar. ¿A quién le está informando? A usted como director. A usted que es la autoridad escolar, el niño le está informando. ¿Quién más puede notificar? ¿Quién más puede informar? La mamá. La mamá puede ir a la escuela y hablar con usted e informarle, darle a conocer a usted de que su hijo es víctima de acoso escolar. El papá, el tutor, los compañeritos, el personal docente, las autoridades escolares, las autoridades educativas, o bien de forma anónima. De forma anónima también se puede informar que un alumno ha sido víctima de acoso escolar del tipo físico. Entonces, informarnos de un posible acoso, cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona puede informarnos acerca de ese acoso escolar que se está presentando. Ahora bien, ¿cuáles son las vías para la notificación? ¿Cuáles son las vías para informar dentro y fuera de los planteles educativos? Entonces, lo que hace la autoridad educativa local es clasificar estas vías de notificación y promover estas vías de notificación, donde, por ejemplo, puede hacerlo a través de una queja, a través de una denuncia o a través de una solicitud de atención. A través de una queja, como su nombre lo dice, yo, víctima, me estoy quejando de una situación que se ha presentado. Veámoslo a detalle. Es una notificación, es decir, se informa de forma verbal. Director, es que Emanuel me pegó, director. Ahorita andamos jugando y Emanuel me pegó. Le está informando de forma verbal. El niño, ¿qué está haciendo? Estamos hablando de una queja. Es una vía de notificación. Es un ejemplo de cómo el niño puede informar, de cómo el niño puede notificar que está siendo víctima de acoso escolar a través de una queja. El niño se está quejando. Se está quejando de que otro compañerito lo molesta. Puede ser digital. El niño no le da pena y con el director, entonces le manda un mensaje al director, le manda un correo. Puede ser por escrito, a través de una carta, a través de un recado. ¿Quién puede presentar esa queja? La víctima, es decir, el niño que fue víctima de ese acoso escolar. La mamá del niño puede quejarse. El papá del niño puede quejarse. El tutor del niño puede quejarse. Pero ¿con quién se va a quejar? Es decir, ¿a quién le va a informar? ¿A quién le va a notificar que el niño es víctima de acoso escolar? ¿Al maestro de grupo, al docente, a la autoridad escolar o a la autoridad educativa? Con ellos se puede quejar. Regularmente, lo que se debe de hacer es
quejarse, notificar al docente, notificar al director escolar, a la autoridad escolar, y ya después finalmente notificar a la autoridad educativa cuando no hay un seguimiento, cuando hay omisión ante este acoso escolar. Ese sería el proceder, pero ese es un ejemplo de cómo se va a notificar de un acoso escolar mediante una queja. ¿Quién se va a quejar? ¿La víctima o quien tenga su guardia y custodia? Papá, mamá, abuelita, tutor. Ellos son quienes se van a quejar de que su hijo, su ser querido, es víctima de acoso escolar. Después tenemos la denuncia. Es cuando alguien, esta está, la denuncia, la clave aquí, maestros, es que es por un tercero. ¿Quién sería un tercero? El maestro de educación física. El maestro de educación física es un tercero que observó la agresión y le notifica de manera verbal al director. Oiga, director, fíjese que estaba yo haciendo la guardia y vi como al niño Santos lo agarraron a patadas entre dos niños. Ahí el tercero, el maestro de educación física, está denunciando el acoso escolar de manera verbal. Alguien lo puede hacer de manera digital o por escrito, pero siempre es un tercero. ¿Quién puede ser un tercero? Un maestro, puede ser algún integrante de personal de apoyo, puede ser otro alumno, puede ser otro padre de familia, no el papá del niño. Cuando es el papá del niño, recuerden que se llama queja, ¿ok? Cuando es el papá del niño, se llama queja. El papá es el que se está quejando. Pero cuando es otro papá, amigo en ese compadre del padre de familia del niño, ahí estamos hablando de una denuncia, es un tercero, no está directamente relacionado, es un tercero quien está presentando, en este caso, eh, está informando, está notificando de este acoso escolar que recibió el niño. Entonces, en queja, sí puede ser quien tenga la tutela, maestra Gloria, puede ser el tutor, puede ser papá, mamá, tutor, quien se esté quejando porque hay una relación directa. Regularmente, pues es quien es responsable del niño. Pero cuando es una denuncia, es cualquier persona. Un ejemplo de una denuncia, Don Santos, el señor de la tienda de la esquina, se acerca con usted como director y le dice, oiga, director, fíjese que el día de ayer, en la hora de la salida, a un niño lo agarraron a golpes, le quitaron la mochila y se la lanzaron. Ese señor Santos no forma parte de la escuela. Es ajeno a la escuela. Es el señor de la tiendita de la esquina. Pero él fue a notificar al director, fue a informar al director. Y como se trata de alguien ajeno a la escuela, se trata de un tercero, entonces esa notificación la clasificamos como una denuncia, porque alguien está denunciando el hecho, alguien está denunciando lo que sucedió. Esa es la segunda vía de notificación. Y la tercera es cuando hay una solicitud de atención. Una solicitud de atención. En el caso de la solicitud de atención, maestros, es cuando se notifica de un caso o de casos de acoso escolar o ciberacoso a las autoridades educativas por parte de organismos de derechos humanos o de procuración de justicia derivado de quejas, denuncias, querellas presentadas ante estas instituciones. Un ejemplo, la mamá del niño Santos se fue a quejar no con el maestro, no con el director de la escuela, se fue a quejar directamente con derechos humanos, se fue a quejar directamente con la Procuraduría de Justicia, se fue a quejar directamente con una autoridad civil. Entonces, lo que hacen las instituciones es elaborar un escrito dirigido a usted como director, donde en ese escrito que redacta derechos humanos, se le solicita a usted, director, que atienda ese caso de acoso escolar, ese caso de ciberacoso. Es decir,
a usted ya le están informando, le están notificando por parte de derechos humanos, por parte de alguna institución encargada de de la Procuración de Justicia de los niños, a partir de la queja de la madre de familia directamente en esa institución, a partir de la denuncia directamente en esa institución. Entonces usted va a recibir un oficio, va a recibir un oficio en el cual a usted como director se le solicita que atienda ese caso de acoso escolar ahí en la escuela. Entonces, son los tres tipos de vías de notificación. Recuerde que una notificación es cuando le van a informar a usted como autoridad. Puede ser a través de una queja de la víctima o de la mamá, papá, tutor. Puede ser a través de una denuncia. ¿Quién dijimos que puede denunciar? Un tercero. O una solicitud de atención cuando ya usted en la escuela recibe un oficio de que se atienda esa situación de acoso escolar, porque la mamá ya fue con derechos humanos, la mamá, un tercero ya fue con derechos humanos a denunciar ese acoso escolar. Entonces son las tres vías por las cuales se le puede informar de un posible caso de acoso escolar, se le puede notificar a usted de un posible caso de acoso escolar. Ok, profe, ya me informaron. ¿Qué hago ahora? Ya me notificaron, ya me informaron de la situación, de lo que pasó. ¿Qué sigue? Sigue el tercer paso, que es la intervención. ¿A qué se refiere la intervención, profesor? La respuesta. La respuesta que usted va a dar ante ese posible acoso, ante ese posible caso de acoso escolar. Eso es la intervención. ¿Qué respuesta va a dar? ¿Qué va a hacer usted, director? ¿Qué va a hacer usted, supervisor, ante ese posible caso de acoso escolar? Eso es la intervención. ¿Qué va a hacer? Ya le notificaron, ya le informaron que al niño Santos le pegaron en el baño, le pegaron en los bebederos, le pegaron por allá, en la cancha, en la hora del descanso. Ya le notificaron, ya le informaron a usted de eso. Ahora, ¿qué va a hacer? La respuesta que usted tenga ante ese acoso escolar, ante ese ciberacoso, al haber recibido usted la notificación, al haber sido informado, a eso se le llama intervención. Aquí en el caso de la intervención, una recomendación, maestros, ahorita vamos a ver cómo hacerla, pero una recomendación muy importante, es, va a haber situaciones de acoso escolar en las cuales am, podemos llegar a ser un poco viscerales. Es decir, que nos consuma la rabia por el tipo de acoso escolar que nos están notificando, nos están informando. Tenemos que ser muy prudentes para que en la intervención ser justos, maestros. Traten de ser justos en su respuesta. Y para ser justos, primero tenemos que confirmar, porque estamos ante un posible caso. No tenemos todavía, no estamos del todo seguros, nada más nos están informando, nada más nos están notificando. Entonces hay que ser prudentes con la respuesta que vamos a dar. Hay que ser prudentes para no dejarnos manipular por algún niño, que esté, digamos, mintiendo al respecto y nosotros vayamos a tomar decisiones de manera injusta. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es el protocolo, pero sí es importante, maestra, maestro, que en su respuesta, en su intervención, trate de ser justo. ¿Justo en qué sentido? De que si el niño amerita una sanción y en este caso canalizar con alguna otra autoridad, hacerlo, porque es lo justo, por lo grave el daño que ha ocasionado. Pero si no, también ser justo con el niño, porque no podemos sancionarlo, no podemos de alguna manera, este, digamos que, atribuirle un hecho del cual el niño no es responsable. Entonces, a eso me refiero con ser justos en la intervención, en la respuesta que nosotros vamos a dar. Cada autoridad educativa definirá su proceso de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada estado tenemos protocolos de cómo debemos de actuar. Profe,
¿Por qué cada estado tiene sus propios protocolos? Porque en cada estado, no en todos los estados tenemos las mismas instituciones encargadas de la procuración de justicia de los niños. En este caso, de responsables de atender estos casos. Hay algunas instituciones municipales, otras estatales, entonces por ello, recuerdan que yo les hablaba de la guía operativa. En esa guía operativa que tenemos nosotros como supervisores y compartimos con nuestros directores, ahí se describe qué se va a hacer en caso de una agresión física. ¿Qué se va a hacer en caso de esto? Porque muchas de las veces dice el maestro, no, pues es que le pegó, profe, no, expúlsenlo. O un padre de familia va y le ejerce presión a usted como director pretendiendo que su respuesta ante un caso de acoso escolar sea expulsar a un alumno, donde claramente mi autoridad educativa local, el proceso de intervención no considera la expulsión del alumno, porque se estaría atentando contra sus derechos, en este caso el derecho a la educación. Por ello, cada autoridad educativa determina cuáles serían las pautas, en este caso de intervención, para poder atender para dar una respuesta ante un caso de acoso escolar. Ok, profe, pero ¿cuáles son esas pautas? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ya sabemos que esto lo determina la guía operativa en cada autoridad educativa local, pero de manera general, este es el proceso. Se deben de llevar acciones, maestros. La respuesta, la intervención es un proceso. Es decir, es un proceso que tenemos que seguir para dar respuesta a un caso de acoso escolar. Nosotros vamos a dar seguimiento, nosotros vamos a dar respuesta a un caso de acoso escolar, pero lo tenemos que hacer a través de un proceso de intervención. Y ese proceso de intervención tiene una serie de acciones. El proceso de intervención inicia con la confirmación. Ahorita preguntaba un compañero maestro ahí en la maestra Abigail nos preguntaba ahí en el chat. ¿Qué hacemos o qué pasa cuando se confirma que efectivamente sí se trata de un caso de acoso escolar? No era un rumor, no era una idea equivocada, no era una mala percepción, sino que efectivamente sí se trata de un acoso escolar. Entonces, inicia el proceso de intervención. Primero tenemos que confirmarlo, maestros, para que se pueda dar la respuesta. Una vez que confirmamos el caso de acoso escolar por parte del cuerpo colegiado, que ya se investigó, ya se indagó, se van a llevar a cabo las siguientes acciones. Siempre estas acciones que se van a llevar a cabo es garantizando su ejecución bajo los principios rectores mencionados, donde se va a procurar el respetar a los niños, su dignidad como seres humanos y demás, que ya hemos estado mencionando anteriormente. ¿Cuáles son esas acciones? La primera de ellas, elaborar una acta de hechos. Una acta de hechos describe el acontecimiento, describe el suceso. Entonces, el suceso se describe en esa acta de hechos. Oiga, profe, ¿hay un formato para esa acta de hechos? Depende del estado. Hay estados en los que en la guía operativa no se incluye un formato de acta de hechos, pero hay otros estados, yo les digo a mis compañeros aquí en Nuevo León que en Nuevo León tenemos formatitis, porque tenemos que utilizar formatos para la mayoría de las acciones que llevamos a cabo. Entonces, nosotros no podríamos redactar libremente un acta de hechos, sino que nosotros tenemos distintos formatos para llevar a cabo. Entonces depende mucho del estado. ¿Quién va a elaborar esa acta de hechos? Puede ser por parte del docente, el maestro de educación física que presenció, que confirmó. El maestro de educación física observó el acontecimiento. El maestro de educación física confirmó que efectivamente se trata de un caso de acoso escolar. Entonces el maestro de educación física va a elaborar el acta de hecho. O bien el director.
o ambos, entre el maestro y el director, redactan el acta de hechos. Esta acta de hechos lo que describe, maestros, tiene un formato, un número de identificación, en este caso, un formato de identificación para señalar de que se trata de esa acta de hecho perteneciente a ese suceso. Datos generales del niño, si a quién se le notificó, papá, mamá, se describe en esa acta de hechos, qué fue lo que sucedió, se describe tal cual el niño narró la situación, tratando de utilizar el mismo lenguaje que utilizó el niño cuando estaba narrando la situación, o cuando se observó la situación. Es más que nada plasmar lo sucedido. ¿Para qué? Para después que intervenga una autoridad pues no tener que cuestionar al niño sobre lo sucedido, sino simplemente se le da lectura a esa evidencia, a esa acta de hechos y al dar lectura a esa acta de hechos, pues ya tenemos un panorama general de lo que sucedió. Cuando yo supervisor vaya a la escuela, porque el director me informa que hubo un caso de acoso, un caso de acoso escolar, lo primero que le voy a pedir al director, director, permíteme el acta de hechos, déjame leerla. ¿Por qué? Porque quiero saber qué fue lo que sucedió. Entonces, director, esa acta de hechos es lo que lo va a amparar a usted, respaldar a usted, porque es la evidencia que usted tiene de lo que sucedió, como cuáles fueron los pasos de intervención que usted dio, qué fue lo primero que hizo, cuál fue la actitud de padre de familia cuando llegó, cómo lo narró el niño, cómo estaba físicamente el niño, describir el aspecto que tenía en ese momento. Es la evidencia del caso de acoso escolar. Ya que el docente porque puede ser el director solo o el director con el maestro, ya redactaron el acta de hechos, ahora se le manda hablar al niño para redactar una carta compromiso. En esa carta compromiso, el educando que ejerció la conducta de acoso escolar, vamos a decir, vamos a llamarlo, no se menciona así como tal porque son niños, pero para explicarme de mejor manera voy a utilizar esta etiqueta, maestros. Vamos a suponer que es el agresor, vamos a llamarlo el agresor. Los documentos, por respeto a los niños y a su dignidad humana, se le llama educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso. Pero para efectos de explicación vamos a llamarlo, vamos a ponerle la etiqueta de agresor. Entonces, es mandarle a hablar al alumno, yo como director, para juntos redactar una carta compromiso. En esa carta compromiso, pues lo que se espera es de que se comprometa el niño a cumplir con acuerdos establecidos por el cuerpo colegiado respecto a esa acción, a ese acoso escolar que realizó. Desde el solicitar la reparación de los daños, no volver a realizarlo, alguna sanción, todos esos elementos ahí en esa carta. Ahora va unas recomendaciones importantes de esta acción, maestros. Probablemente usted como director haya realizado esta acción en algún momento y usted me diga, oiga, profe, fíjese que yo trabajo en una secundaria y en la secundaria tengo un alumno que es muy extrovertido, un alumno que ha en repetidas ocasiones ejercido esta conducta de acoso escolar hacia sus compañeros y me ha firmado carta compromiso, pero pues queda en el papel, profe, realmente no sirve esa acción, realmente no da resultados, profesor. Recuerden, maestros. El examen nosotros lo vamos a responder desde el deber ser. ¿Qué dicen los protocolos que debemos de hacer? Y aunque usted conozca y tenga conocimiento de que ese alumno nada más va a decirle que sí, 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 sí a todo, pero que en la práctica no lo va a hacer, usted tiene que ampararse con esa carta compromiso. Porque después va a intervenir el supervisor, porque después va a intervenir la autoridad. Y usted necesita respaldar. No, es que yo
hablé con él se comprometió conmigo, aquí está la evidencia. Sí me explico, maestro, es decir, no omita las acciones, maestro. Exactamente, maestra Dulce. Tienen que dejar antecedentes ustedes de qué es lo que ustedes realizaron como directores, como responsables del plantel. ¿Qué acciones llevaron a cabo? Y esa carta de compromiso se integra al expediente del alumno. ¿Por qué? Porque después de que ya hice esta carta de compromiso con el alumno, sigue ahora con los papás. Vamos a redactar la carta compromiso donde la madre, padre o tutor del educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se responsabilice de cumplir los acuerdos establecidos por el colegiado. Lo que yo hago aquí a la pregunta que externaba la maestra Griselda, si tiene que estar el tutor y la maestra Fátima, si se hace en compañía de los padres, eh, lo que a mí me da mucho resultado es primero con el alumno, después con los papás y con los papás estos son los acuerdos a los que llegó su hijo. Estos son los acuerdos a los que se comprometió su hijo. Y nosotros tenemos que tener um, este feeling, esta intuición, maestros, cuando estemos tratando estos tipos de situaciones, porque ha habido ocasiones en las que el papá es un papá preocupado por los valores de su hijo. Y cuando lo he tenido en la oficina, a partir de narrándole la situación y estableciendo los acuerdos, los compromisos, cuando era Nobel en esta situación, en esta función, me dijo, háblele, profesor, háblele, quiero hablar con él. Le mando a hablar al niño, al hijo, que fue quien había ejercido esta conducta de acoso, y casi lo golpea ahí delante de mí. El papá de la molestia, de lo molesto por el comportamiento que había tenido el niño. Entonces, para proteger al niño, yo tuve que intervenir, sacarlo y mandarlo al salón, porque tampoco es esa la respuesta de que el papá vaya a la escuela a reprender a su hijo ahí en la escuela y delante de usted, director, vaya a pegarle, vaya a golpear al niño. Entonces, nosotros tenemos que cuidar todas esas partes de la protección de los derechos del niño. Entonces, es importante tener toda esta intuición. Ha habido algunas otras situaciones en las que le mando a hablar al niño con el papá y el papá lo que hace es llamarle la atención ahí. Y ya el papá se pone serio y le llama la atención y le dice ejemplos de eso es lo que te he enseñado en casa, esos no son los valores que están y están dialogando y estamos los tres ahí en esa situación, pero primero ya hubo un compromiso por parte del niño y ya después es con el papá de que ya estoy hablando con él, donde ya estamos dándole seguimiento a los acuerdos, los compromisos a los que hemos llegado. Entonces es muy importante que usted estas situaciones ya en la práctica usted vaya valorando las características del padre de familia, obviamente el tipo de caso de acoso escolar del que se trate, porque pues se maneja de manera distinta, pero en sí las acciones, lo que usted tiene que hacer es esto. Primero, el acta de hechos, describir lo que pasó. Después, el alumno, la carta compromiso. El papá, la carta compromiso. Aquí en la práctica, maestros, a mí me ha funcionado muy bien citar a papá y mamá. Incluso cuando he citado a papá y mamá ha sido en horario fuera de clase, por las tardes, para que puedan estar los dos. ¿Por qué? Porque por experiencia me ha pasado que la mamá sí, 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 sí a todo, pero la mamá no tiene control del niño y es el papá o viceversa. Y entonces me pasaba que la mamá dice una cosa, el papá otra, y lo que en la mayoría de los casos me ha dado resultado es que estén ambos, papá y mamá, para que ambos se responsabilicen de la situación. Todo esto que yo les estoy comentando, maestros, depende de contextos, depende de situaciones, depende del nivel educativo, depende de muchos elementos. Lo que yo quiero hacer en este espacio es compartirles mi experiencia para que usted vea qué es posible, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y con base en esto, cuando usted esté en esta situación, recuerde esta clase que estamos viendo y a partir de eso usted vaya, pues yo recuerdo que en el curso del profe Santos mis compañeros que estábamos tomando el curso comentaban esto en el chat y de ahí pues aprendí otras estrategias o el profe Santos mencionó esto y que eso se lo lleve para que cuando se presente una situación en su escuela, usted
tenga nociones de qué es lo que puede hacer y que no esté en blanco y que no se ponga demasiado nervioso y tome decisiones equivocadas. ¿Qué más dice el protocolo de intervención? ¿Cuáles son las acciones? El establecimiento de medidas de acompañamiento, protección y canalización. Ya se hizo el acta de hechos, la carta compromiso del alumno, la carta compromiso de la madre, padre o tutor. Ahora sigue establecer medidas de acompañamiento, protección y canalización, en este caso, ante las autoridades competentes para restablecer el bienestar de los involucrados en el caso escolar. Regularmente, aquí es donde es este apoyo psicológico, terapias y demás apoyo que pueden recibir los alumnos para reparar, para restablecer el bienestar. Algunas acciones que implementamos aquí son, dependiendo del tipo de caso de acoso escolar, la intervención, el apoyo del DIF, apoyo de los compañeros de educación especial, aparte del departamento de psicología. Es decir, recurrimos a muchas estrategias para acompañar, para proteger o para canalizar a la víctima o al agresor, perdón, al alumno que ejerció conducta de acoso escolar o ciberacoso para restablecer el bienestar en este caso, ahí en la escuela. Y finalmente, como directores tenemos que implementar prácticas restaurativas. ¿Qué es una práctica restaurativa? Es una acción que podemos diseñar como directores para restaurar o para formar la formación en valores si quedó de alguna manera dañada o fracturada la relación, la convivencia con los alumnos, pues el hecho de que crear dinámicas de grupo, crear ciertas actividades, un torneíto interno, ciertas actividades. Ahí es nosotros estamos implementando prácticas restaurativas para mejorar la convivencia con los alumnos, la relación, la inclusión, la interacción social con los alumnos. Entonces, de acuerdo a estos lineamientos que establecen el protocolo para la erradicación del acoso escolar, primero elaboramos el acta de hechos. Después se redacta la carta compromiso donde el educando que ejerció conducta de acoso escolar se compromete a cumplir con acuerdos. Después se redacta la carta compromiso, pero ahora por parte de la mamá, el papá o el tutor de ese alumno que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso, para que se responsabilice de cumplir, en este caso, con los acuerdos que se han establecido. Se establecen las medidas de acompañamiento para ese alumno, para la víctima y la canalización si requiere terapia, si requiere apoyo psicológico y la implementación de prácticas restaurativas para regresar, para retomar esa inclusión social, esa convivencia armónica, pacífica, inclusiva que existía en la escuela. Ahora bien, esto lo establece estos lineamientos de protocolo para la erradicación del acoso escolar. Pero recuerden, ya en la práctica en nuestros estados, nosotros tenemos los protocolos de nuestro estado, donde en nuestro estado quizá hay mayor libertad o quizá hay más restricción en qué cosas sí puedo o no puedo hacer. Pero para efectos de su examen, estas 5 acciones son las que debe de recordar y tener en cuenta, maestro, para el día del examen. El examen de promoción vertical es a nivel nacional, no es qué es lo que se hace en mi estado, qué es lo que se hace en otro estado. Es de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los lineamientos. Y los lineamientos establecen que estas son las acciones del proceso de intervención. Es decir, es la respuesta que usted debe de dar a un caso confirmado de acoso escolar. Es lo que usted debe de realizar. Ahora, en el caso de esta respuesta que usted va a dar como director, en estos lineamientos se establece que en el caso se debe dar una respuesta oportuna. ¿Qué quiere decir? Que si ocurrió el viernes, el mismo viernes le tiene que dar respuesta, no de que, el lunes lo resolvemos. Sí, no te preocupes, ya el lunes, ya para el lunes se calmaron las aguas. No, la respuesta tiene que ser oportuna, maestro. Tiene que ser oportuna la respuesta, lo más oportuna posible para usted como director, como supervisor.
ante ese caso de acoso escolar o de ciberacoso. Y las estrategias de atención a ese caso de acoso, ciberacoso, dentro del plantel, usted como director, pues se va a coordinar con los maestros, con las autoridades escolares, a través de algunas de las siguientes acciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted como director dentro de la escuela? ¿Qué estrategias tiene que llevar a cabo usted como director dentro de la escuela? Establecer reglas mínimas de convivencia. Establecer límites de respeto con la víctima. Usted ya detectó, ya confirmó un caso de acoso escolar donde el niño Rodrigo le da patadas al niño Santos. Ya usted realizó las acciones de intervención. Pero además de esas acciones de intervención, usted establece reglas mínimas de convivencia entre el niño Rodrigo y el niño Santos. Establece límites de respeto con la víctima, donde usted le dice al niño Rodrigo, no puedes hacer esto, no vas a hacer esto, vas a respetar, y usted establece esas líneas, esos límites de respeto con la víctima, con el niño Santos. Respecto al niño que realiza esa conducta de acoso, ciberacoso. O los espectadores también, o grupos de educandos involucrados en el caso, porque algunas veces hay más niños involucrados, así como las madres, padres de familia o tutores. Se establecen esas reglas mínimas de convivencia para evitar que no vuelva a suceder. Regularmente lo que yo hago con los alumnos es informarles de esas reglas mínimas de convivencia y les digo, voy a estarle preguntando a tu compañero si te has acercado a molestarlo nuevamente. Y le establezco estos límites de respeto, estas reglas mínimas de convivencia. Y ya cuando tengo oportunidad, hablo con la víctima. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Alguna situación? ¿Te siguen molestando? No, no, ya no, director, ya no, profesor, ya no. Me comenta la situación. Después me acerco con el alumno que había ejercido esta conducta de acoso escolar. Muy bien, ya me enteré que has estado respetando a tu compañerito. Muy bien. Y entonces, exactamente, maestra Dulce, estoy monitoreando. No lo dejé de que, ya les llamé la atención, ya me firmó los compromisos y ya hice lo que me tocaba. No, tenemos que dar seguimiento, maestros, en ese sentido. Tenemos que establecer estas reglas mínimas de convivencia, estos límites de respeto y estar monitoreando que efectivamente no se esté agrediendo nuevamente a ese niño que fue víctima de acoso escolar. Instrumentar prácticas orientadas específicamente a aquello que está relacionado con el rol de los espectadores en el del acoso escolar o ciberacoso. Cuando usted identifique que hay un caso de acoso escolar en el cual hay espectadores, es muy común en identificarlos porque en las guardias los maestros escuchan el alboroto de que, oh, no, lo que te digo, uy, uy, no, dale, dale, dale. Y está el alboroto ahí de los espectadores donde están propiciando estos casos de acoso escolar. Pues con ellos hay que instrumentar estas prácticas relacionadas con el rol que tienen como espectadores, con el rol, en este caso, la importancia que tiene que ellos no se conviertan en cómplices del alumno que está realizando conductas de acoso escolar. Entonces se trata de estar en esta sensibilización con esos alumnos. Implementar prácticas restaurativas. ¿Qué es una práctica restaurativa, maestros? Una práctica restaurativa es qué acciones podemos llevar a cabo en la escuela para restaurar el ambiente, para restaurar la confianza, la interacción social, la inclusión social que había antes de este acoso escolar. Entonces, nosotros vamos a implementar prácticas restaurativas para la resolución pacífica de los conflictos, donde la intención de esas prácticas restaurativas, como su nombre lo dice, es recuperar la convivencia escolar de armonía que existía antes de ese conflicto entre las partes y la comunidad escolar.
Y aquí ya va a depender de la creatividad de cada uno de ustedes, qué tipo de acciones, qué tipo de actividades pueden llevar a cabo para restaurar la armonía que se perdió a raíz de ese caso de acoso escolar. Pero el objetivo es regresar, recuperar esa convivencia armónica que existía entre los alumnos involucrados, entre los espectadores, entre el niño que realiza esa conducta de acoso, ciberacoso y la víctima. ¿Qué otras más? En caso de estar en riesgo la integridad personal, solicitar la intervención de las instancias correspondientes. Si vemos que se están agarrando a golpes, si vemos que trae un arma blanca, si vemos situaciones que se pueden presentar y que desgraciadamente se han presentado principalmente en el nivel de secundaria, donde los jóvenes, pues ya el tipo de acoso escolar del tipo físico genera unas consecuencias mayores, pues solicitar la intervención de las instancias correspondientes inmediatamente. Si la o el educando que ejerce conducta de acoso escolar comete acciones que puedan catalogarse como delitos contra la víctima, dar parte a las autoridades competentes e informar a las autoridades educativas. ¿Qué quiere decir esto, director? Que usted tiene que reconocer, exactamente, maestra Abigail, usted tiene que reconocer que usted como director tiene límites, que usted como supervisor tiene límites. Hay ciertos alcances que usted tiene, pero no todo lo puede resolver. Cuando yo, en su momento, hace algunos años, ah, tuve mis primeros años realizando la función docente, yo pensaba que todo lo podía resolver como docente. Después, en mi ascenso, yo pensaba que en el nuevo ejercicio de mi función yo lo iba a poder resolver todo. Pero tenemos que reconocer, maestros, futuros directores, futuros supervisores, que hay algunos elementos que por más que usted quiera ayudar a ese niño, rebasan sus competencias, rebasa lo que a usted le corresponde respecto a la autoridad que usted posee. Entonces, tenemos que recurrir a las autoridades competentes. El hecho de que yo como director vea que hay maltrato escolar, hay maltrato en la familia de un alumno, el papá le pega, la mamá le pega al niño, pues yo no voy a poder intervenir y yo no voy a ponerme ahí con el papá y demás. Hay una instancia que es el DIF, hay una instancia que es la Procuraduría, hay distintas instancias responsables de intervenir ahí para proteger al niño. Nosotros, en el caso de un caso de acoso escolar, también tenemos límites, aunque somos los responsables de la escuela, somos los responsables de la zona escolar, tenemos que tener claras cuáles son nuestras limitaciones y en qué casos tenemos que canalizar ese caso de acoso escolar con una autoridad competente e informar a las autoridades educativas. ¿Qué pasa cuando nosotros informamos a las autoridades educativas? Regularmente, el equipo técnico estatal, la autoridad educativa, se coordinan para enviar a personas a la escuela, entrevistan al padre de familia, entrevistan al alumno y hay todo un equipo abordando esa situación, donde supongamos que el alumno amenaza, ejerce acoso verbal a un alumno en secundaria a otro, donde lo amenaza que va a traer una pistola y lo va a matar al día siguiente. Pues nosotros informamos a la autoridad educativa porque pues escuchamos por ahí que el papá, que la mamá y que hay esa situación de que posiblemente dispongan de esas amenazas que hace el niño a su compañerito, pues informa a la autoridad educativa y la autoridad educativa va a intervenir y la autoridad educativa se va a entrevistar con los padres de familia y va a llevar el seguimiento de esa situación y ya usted no se está exponiendo como director ahí en la escuela. Es decir, hay ciertas situaciones de casos de acoso escolar que se pueden llegar a presentar donde usted tiene que recurrir a la autoridad educativa, usted tiene que recurrir a la autoridad competente para que ellos sean los responsables de proteger a la víctima, de encargarse del alumno que ejerce esa conducta de acoso escolar, esa agresión. ¿Qué vamos a hacer nosotros como directores? Documentar el hecho.
Siempre nosotros tenemos que documentar. Es la manera en la que nosotros nos podemos amparar. Otra es brindar información sobre servicios de atención integral a las familias, madres, padres, tutores de los educandos involucrados. Usted se está entrevistando con la mamá del niño que ejerció esta conducta de acoso escolar y le ofrece y le comenta que en el DIF hay atención psicológica y le queda cerquita de donde vive, le queda así cerquita de la escuela para que cuando salga de la escuela puede recibir esa atención ahí, por decir un ejemplo, ¿no? Pero usted está brindando información sobre los servicios de atención integral hacia el niño que tiene ahorita esos pensamientos, ese sentimiento ahí guardado y por eso realiza esas conductas, ejerce esas conductas de acoso escolar. O en el caso de la víctima, que es un niño que, dado el acoso escolar que recibió, el niño está muy dañado, pues con quién puede recurrir, dónde puede recibir estos servicios de atención integral para la familia, para la víctima y dónde le pueden brindar este apoyo. Esas son las cosas que podemos hacer como directores. ¿Qué se refiere principalmente a esto? Canalizar. Nosotros como directores, como supervisores, después de que dimos respuesta, tenemos que canalizar. Canalizar se refiere a las acciones que vamos a llevar a cabo donde nos coordinamos con alguna institución para que ya sea la víctima o el alumno que realizó esa conducta de acoso escolar o ciberacoso, la madre, padre o tutor, reciban un servicio de atención. Porque los niños, en el caso de que tengan algo ahí guardado, ese coraje, ese sentimiento, pues necesitan también atenderse para poder sanar, para poder sacar, para poder, en este caso, estar bien consigo mismos, tanto el niño que realiza esa conducta de acoso escolar como la víctima, recibir un servicio de atención. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una valoración previa y se establecen acuerdos de colaboración. ¿Qué días va a ir o qué días se va a recibir esa visita? ¿Qué días se le va a prestar el servicio al niño? ¿Se le va a estar brindando la atención? A eso se refiere, maestros. De modo que la autoridad educativa local establecerá el proceso de seguimiento. Aquí en Nuevo León, regresando a la formatitis, tenemos un formato, maestros. Hay un formato en el cual cuando se canaliza a un alumno de un caso de acoso escolar, o el ciberacoso, hay un formato en el cual pues se tienen que firmar, se tienen que establecer las fechas, se tiene que registrar las observaciones por parte de quien está brindando la atención psicológica, se tiene que cumplir en los periodos, el equipo técnico estatal está dando seguimiento a ese reporte, a ese informe, donde se está dando seguimiento a ese caso de acoso escolar tanto para la víctima que está recibiendo la atención correspondiente como para el alumno que ejerció esta conducta de acoso escolar. Estas acciones que se van a llevar a cabo, por ejemplo, son dar acompañamiento pedagógico a los involucrados, tanto al que realizó conductas de acoso escolar como a la víctima. Documentar el progreso de acompañamiento mediante bitácoras, este ejemplo que yo les mencionaba. Verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Si cumple, no cumple. Si cumplió, si cumplió con la sesión, si fue a la sesión con el departamento de psicología, si recibió la terapia, papá, mamá, el hijo. Asignar la periodicidad es algo que se hace ya en coordinación cuando se está canalizando. ¿Qué días van a ir? ¿Por qué vía será la comunicación? Donde se va a estar informando sobre la evolución del servicio de atención hacia el plantel educativo con las áreas correspondientes y la dependencia prestadora del servicio, el DIF, UDI, USAER, distintas instancias que pueden procurar los derechos de los niños. Establecer una ruta de comunicación entre las autoridades de los planteles educativos, madres, padres, tutores y los niños involucrados en el caso, para ver cómo van en este caso con los avances. Esto ya más que nada, maestros, es esta parte de canalizar los apoyos que está recibiendo el niño. Entonces, maestros, muy importante de esta sesión, recordar que en el caso de el acoso escolar, primero, que hay tres tipos de acoso escolar.
Los tres tipos de acoso escolar son acoso físico, socioemocional, verbal y ciberacoso. Y que cualquiera de esos cuatro tipos de acoso escolar, los momentos de atención es, primero detectamos, después se informa, se notifica. Después se da la respuesta, es la intervención y finalmente el seguimiento o la canalización. Se canaliza con alguna institución, se da el seguimiento con algunas instituciones. Y en todo este proceso tenemos que desarrollar habilidades para poder, como directores, dar respuesta, para poder detectar. Y es desarrollar las habilidades de observación y gracias a la observación, reconocer comportamientos en nuestros niños. Todo esto para que al momento de dar respuesta en la intervención, nosotros sigamos estas acciones. Primero, la elaboración de una acta de hechos, la carta compromiso por parte del niño que realizó la conducta de acoso escolar, la parte donde la mamá de ese niño también va a firmar acuerdos compromiso en una carta compromiso, establecer las medidas de acompañamiento, de protección y canalización y finalmente las prácticas restaurativas, donde dijimos que las prácticas restaurativas, maestros, es con la intención de restaurar la buena convivencia y la sana convivencia que se tenía anteriormente con los alumnos allí en la escuela. Perfecto, maestros, pues hasta aquí la sesión de estudio del día de hoy con estos lineamientos para establecer el protocolo de la erradicación del acoso escolar. Espero que la información haya sido clara. Muchas de las situaciones, hasta que nosotros ya estamos ante esa situación, vamos investigando qué protocolo sigue, qué situación se está presentando. Entonces, invitarlos nada más a que lo hagan de acuerdo al marco normativo. ¿Qué dice en este caso los protocolos, qué dice la ley, qué dice mi estado, cómo se establece mi actuar? Y nosotros, en el ejercicio de nuestra función de dirección y de supervisión, tenemos siempre documentos que nos dicen cómo debemos de actuar. Simplemente lo que tenemos que hacer es conocer esos documentos. Si usted, futuro director, no conoce esos documentos, recuerde que tiene a su aliado. ¿Quién es su aliado? El supervisor escolar, el inspector escolar. Somos un equipo. El equipo de la inspección, el equipo de la supervisión con la dirección, somos un equipo y ellos son a quienes vamos a recurrir. Sí, inspector, fíjese que se presentó esta situación, estoy preocupado, no sé cómo actuar. Calma, maestro, mira, te voy a mandar ahorita la guía operativa, te voy a mandar ahorita este documento, este archivo, ahí se establece qué es lo que tienes que hacer. Primero, ahorita mantén la calma y vas a hacer esto y esto. Los inspectores, los supervisores son nuestros aliados. Y los inspectores, los supervisores, lo que buscamos es apoyar a nuestros compañeros directores. Lo que se busca es, al final del día, somos los responsables de toda la zona escolar. Y entonces vamos a estar apoyando, vamos a estar orientando a nuestro equipo a responder oportunamente y de manera correcta para ser justos en las decisiones que vayamos a tomar. Muchísimas gracias por su tiempo, maestros. Muchísimas gracias por la atención a la clase del día de hoy. Recuerden que hoy abordamos el acoso escolar. Un tema distinto que es por el que preguntan en el chat es el maltrato escolar. Ese es distinto. Y el maltrato, recuerden que es un adulto, un maestro hacia un alumno, pero esa es otra situación que no se aborda en el examen. En el examen no se aborda la violencia que ejerce un docente hacia un alumno. Aquí es entre alumnos y como yo, director o supervisor, voy a mantener un clima, un ambiente de armonía, de convivencia, de inclusión social con los alumnos. Entonces, para más que nada no desviarnos y después no llegar a confundirnos con ello. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, maestros. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Gracias. maestro.